un libro que uno de los temas más importantes, yo creo, en los últimos años por el fenómeno que representa, sobre uno de los personajes, yo creo que al menos desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, más relevantes de la política mexicana, y entonces, pues, es un libro que habla a la coyuntura, pero como ella dice, la autora, pues nos trata de enmarcar ese sujeto del que todo mundo habla en realidad, ¿no? Hay un caudal de publicaciones, pero este libro en particular nos ofrece ese marco para entender. La autora en alguna parte nos dice que nos va a dar la ametralladora, lo cual, digamos, me gusta, pero entonces... Perdón, es que hay estudiantes que no se atreven a entrar. Perdón. Nos dice que nos va a ofrecer la ametralladora por esta idea de que a veces los alumnos y las alumnas que realizan su tesis, pues realizan un gran marco para entender algún caso en particular. Entonces, bueno, pues será un placer escuchar los pormenores de la metralleta. Yo ya la quisiera, pero ahorita compro mi libro. Y bueno, pues les presento a la doctora Yolanda Mellemer, que no necesita presentación, desde luego. Es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de México, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, profesora y tutora del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, y bueno, pues tiene una enorme experiencia docente en la facultad, en el programa de posgrado, en el Instituto Mora, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, con más de 20 años de experiencia en la investigación, y sus líneas de trabajo son teoría política, política comparada, cultura política, participación pública y comunicación política. Aquí a mi izquierda se encuentra la licenciada Claudia Fernanda Cervera Aguilar. Ella es licenciada en comunicación por La Salle, especialista en comunicación y campañas políticas, ya aquí en la especialización se vino con nosotros en la UNAM, y actualmente estudia su maestría, la maestría en comunicación, con la tesis Transformación en la estrategia de comunicación política en México, de las propuestas a la presencia de los likes e influencers en Instagram. Entonces es una joven que sabe mucho de este tema. Y aquí a mi derecha la doctora Carla Valverde, doctora en Ciencia Política por la UNAM, profesora de tiempo completo adscrita al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Actualmente se desempeña como coordinadora del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, y sus líneas de investigación van en torno al espacio público, la ciudadanía, calidad de vida, ciudades cohesionadas y la historia de la ciencia política como disciplina y su desarrollo en México. Entonces, bueno, pues sin mayor preámbulo, le cedo la palabra a mi izquierda, a la licenciada Claudia Cervera. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, y también a la doctora Mellemer, muchas gracias por proveerme de este honor de estar aquí con ustedes y hablar del libro. Cuando la doctora ella fue mi tutora en la especialidad, y algo que recuerdo, una anécdota, es que yo también hice una tesina sobre también Andrés Manuel López Obrador, y algo que tengo muy presente es que la doctora me dice: me queda claro que lo quieres o que lo amas o que tienes una pasión por él, me dijo, pero aquí lo que importa son los hechos, los antecedentes, la construcción que tú vas haciendo histórica sobre un personaje y deslindándote de la parte emocional. Entonces fue algo que yo, cuando la doctora me entrega el libro, lo empiezo a leer nuevamente con cierta, a veces, renuencia, ¿no? De, ¿qué estará diciendo aquí la doctora? ¿Voy a estar de acuerdo? ¿No voy a estar de acuerdo? Y la verdad, voy a sonar como groupie o como su fanática, doctora, pero me pareció excitante y desafiante este libro. El otro día me preguntaba, bueno, ¿y para quién es este libro? ¿Quién lo tiene que leer? Los López Obradoristas, los AMLovers, los pejezones, que también le llaman, o los que le llaman también derecha. ¿Quiénes lo tienen que leer?
Creo que este libro es muy necesario, como decía el doctor Omar, para la actualidad, porque la doctora tiene la sagacidad, la destreza de ir articulando y de ir hilvanando la parte histórica, una trayectoria histórica, tanto del país, pero también del personaje, lo va ensamblando con las características y atributos a veces bastante estrambóticos de este personaje Andrés Manuel López Obrador, que también el doctor Omar comenta, ¿no? De que es algo que está en la coyuntura. Y la doctora tiene esta destreza, esta agilidad y habilidad de irte, te va acompañando durante el libro. De verdad, o sea, es una compañía constante que sientes que la doctora está aquí junto a ti, que te va narrando la parte de los marcos. Ella se centra mucho en esta parte de ir enmarcando al personaje dentro de un contexto para saber, ella te va ubicando donde, a través de qué tú lo tienes que ir leyendo y entendiendo al personaje, no criticándolo, no increpándolo, sino simplemente ir comprendiendo cuál es la construcción de este personaje político, de este fenómeno. Creo que es más bien un fenómeno político, social, cultural, comunicativo, simbólico, o sea, de todas las aristas. Y la doctora tiene esa habilidad de hacer este recorrido muy pormenorizado, pero que no abruma, sino que más bien te acicatea a ir comprendiendo mejor a este personaje, y no solamente desde la parte de ciencias políticas o desde la parte de la comunicación, sino desde la parte del ciudadano. Porque creo que también este libro y lo que contiene es, para mí, una motivación, un acicate, te va espoleando a entender no solamente el personaje, sino desde dónde se está construyendo y cómo comprenderlo a él, y da un cimiento de cómo a través de esta construcción que hace la doctora ir comprendiendo a otros personajes políticos, que me parece menester, me parece perentorio ir entendiéndolo. Y la doctora nos va llevando en esta travesía de Redentor, el por qué ella le denomina Redentor, o este arquetipo de Redentor, ir comprendiendo el personaje y cómo ha impactado este fenómeno de López Obradorista, el movimiento López Obradorista, como parte de este eje de comunicación política, como eje de la campaña electoral, y cómo actualmente sigue impactando. Y la doctora también se cuestiona muchas cosas durante el libro, que es, bueno, ¿quién es este personaje, no? ¿Cómo se va construyendo este personaje? ¿Qué significa para el país este personaje? Para muchas personas también, ¿qué representa esta parte simbólica y emocional? Y la doctora apela mucho en el libro mencionar y resaltar la parte de las emociones. Y esta astucia de la doctora al señalar tanto los marcos de interpretación, los marcos de referencia de este personaje, el movimiento que él encarna y que personifica para la ciudadanía, e irlo comprendiendo no desde el fanatismo, porque cuando yo también lo empiezo a leer, obviamente uno lo empieza a leer como, ya sea como fanático, como detractora, dependiendo de cada quien, ¿no? sus inclinaciones, pero sí creo que es necesario leerlo porque ayuda a entender no solamente a este personaje, sino al país, el contexto en el que nos encontramos. Dime cuánto tiempo tengo, Omar, porque si no yo aquí me sigo hasta las 3 de la tarde. No, tú dime ya, por favor. Es que la verdad el libro me gustó mucho, y lo comentaba también con amigos. Dicen, no, es que estoy leyendo un libro muy bueno. Y me dicen, ¿cuál? Bueno, La Travesía de Redentor. Me digo, ¿de qué trata? Y entonces tú le vas explicando. Y creo que uno, o sea, no es que uno hable por sí mismo, sino que la doctora tiene esta, va a sonar extraño, ¿no? De penetrar en la mente, sí, de verdad, de penetrar en la mente de... Cuando tú hablas, estás hablando a través de ella, de lo que ella te va contando, lo que te va narrando, y la manera en la que lo cuenta y la manera en la que lo articula. Uno diría, hijo, son hechos históricos, ¿no? Qué aburrido, qué pesado. No, porque automáticamente la doctora te traslada esos momentos, aunque uno no los haya vivido, ¿no? El momento del cardenismo, que también lo comenta la doctora, pero también te motiva a uno investigar y decir, bueno, tendrá razón la doctora, y comprobarlo y ver cómo todo se va sustentando. Y sobre todo, a mí lo que me parece excitante y vibrante del libro es que jamás hay un juicio en cuanto una valoración, o sea, de opinión, de me cae bien o me cae mal. No, porque de eso se trata el libro, no es ni una defensa a ultranza, ni tampoco el refutar o revirar. Simplemente el explicarnos, el explorar, el examinar a un personaje que a mi punto de vista la verdad es palpitante simplemente hablar del personaje, porque desata emociones, odio, pasión, pero lo que aquí la doctora sintetiza es quién es este personaje, cómo, y nos da, creo que lo mágico para mí de esto es que nos da las herramientas, que aunque uno no estudie ciencias políticas o comunicación, te da las herramientas para comprenderlo
y el cómo ha ido transitando este camino y el por qué se le denomina de esta forma. Y para bien o para mal, uno está de acuerdo o no estoy de acuerdo con el personaje, creo que también nos da ciertas pautas la doctora de ir comprendiendo cómo se va transformando y cómo se va reconfigurando la política a través de estos marcos de referencia y de lo que hay detrás de un discurso. Y también creo que nos ayuda y contribuye bastante a no quedarnos solamente con la superficie, con lo somero que escuchamos de los discursos, sino a entender qué subyace de cada discurso político, de cada comunicación no verbal, de comunicación corporal, de lo que se menciona, de las palabras que se utilizan, el por qué utilizan ciertos clivajes, las emociones, y es necesario el libro, o sea, de verdad, si están aquí, creo que deben de adquirirlo y de leerlo, pero no solamente es la cuestión de quedar en leerlo, creo que una vez lo dijo el expresidente Pepe Mujica, ¿no? Creo que la travesía de cuando alguien lee un libro no comienza cuando se empieza el libro, sino cuando uno termina el libro. Se me pone la piel chinita, porque cuando uno termina el libro, ¿y qué significó este libro para ti? Y no solamente como políticos o como comunicólogos, sino hasta como ciudadano. ¿Qué te dice este libro? ¿Qué acicate te llevas? ¿Qué aprendizaje te llevas? ¿Qué lección? Y creo que la doctora también enarbola en todo este libro el discurso de este personaje de López Obrador, sustentándose en, obviamente, asideros teóricos, en la trayectoria política, en la trayectoria histórica de aquí del país, y también entendiéndolo desde el contexto mexicano y de lo que representa en la actualidad, que lo va también desengranando todo para que uno lo vaya comprendiendo. Al principio sí, a veces menciona partes, ¿no?, del marco de interpretación, pero es necesario entender, es menester entenderlo para comprender desde dónde habla la doctora y desde dónde también habla este personaje. Entonces, bueno, no me queda más que felicitar a la doctora. El libro, de verdad, creo que mi palabra sería es desafiante a nivel histórico, a nivel teórico, a nivel también personal y emocional, porque llega un punto en el que el libro te habla y te dice, no, estás equivocada, no era de esta manera, es de otra. Entonces también creo que suscita el libro mucha pasión a leerlo, de estar de acuerdo, de estar en desacuerdo, pero llega un punto de concretizarlo y analizarlo desde esta perspectiva más, no emocional, sino más racional, y que también nos ayuda a tomar decisiones en el contexto en el que nos encontramos en las elecciones. Y pues muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, pues esperamos que esto lo esté grabando lo de la editorial, porque las palabras de Claudia venderían muchos libros, porque además dice que ayuda a comprender a López Obrador, y eso ya es un avance tremendo. Es un inicio. Entonces, bueno, le cedo la palabra a la doctora Valverde. Adelante, por favor. Muchas gracias, Omar. Pues muy buenas tardes a todas, a todos que nos acompañan. Quiero empezar agradeciéndole a Yolanda la amable invitación que me hizo para participar en esta presentación de su libro, vamos a decir, de su último libro, porque bueno, no es el único. Entonces, creo que después de lo que dice Claudia, que yo decía Fernanda, porque bueno, tengo una hija que se llama Fernanda, entonces eso me pasó con Claudia Fernanda. Entonces, bueno, Claudia Fernanda. Bueno, espero las haya convencido, ¿no?, de que hay que leer el libro, y yo espero contribuir también a ello. Pero quiero decir que primero conozco hace muchos años a Yolanda, y sí vale la pena que diga yo esto, porque la conozco tanto en la parte académica como en la parte personal. Y una de las cosas que caracterizan a Yolanda es, no solo en términos académicos, su profunda formación académica, ¿no? Tiene una trayectoria muy, muy sólida y una formación académica muy sólida. Pero en los trabajos de investigación siempre es un encuentro entre estas dos cosas, es decir, entre la formación, entre la investigación y esta calidez personal que la caracteriza. Y que entonces creo que se conjuntan estas tres vertientes en este libro. Yo, al igual que tú, cuando me invitaste dije, Dios mío, voy a tener que
estar entre A o B, ¿no? Es como lo primero que uno piensa. Y después dije, no, voy a leer a Yolanda porque ya conozco otros textos de Yolanda y trata ella siempre de ofrecer algo diferente a lo que el común denominador me ofrecería. Entonces le dije, claro que sí, además de que, por supuesto, no podía decirle que no. Y bueno, la verdad es que me llevé una grata sorpresa. ¿Y por qué me llevé una grata sorpresa? Porque ella, en efecto, va entretejiendo el hallazgo documental con el análisis teórico y político, y por supuesto con un marco histórico. Entonces, no es la primera vez que nos sorprende Yolanda con este tipo de entregas, y yo diría que tiene como una mirada muy, muy aguda, ya también por la trayectoria que lleva en esta línea de investigación, sobre los temas de comunicación política, como lo hizo anteriormente en el libro que no revisé con tanta minuciosidad, pero que sí he revisado para algunas cosas con mis estudiantes, que se llama La comunicación presidencial de México 1988-2012. Después no lo conozco, pero también ha sido multicitado este manual de discurso político que hiciste, ¿no? El de Palabra y Poder. Y luego, algo que también conocí por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que se llama Comunicación Política y sus expresiones en la ciudad, y que ese además es un librito muy didáctico, o sea, porque es como para las personas que no están en el área de ciencias sociales y que entiendan con un lenguaje bastante accesible qué es esto de la comunicación política y cómo se expresa en el caso de la ciudad. En esta ocasión, La travesía del Redentor, discurso, propaganda y poder del López Obradorismo, tiene un título que, bueno, la verdad es que no es casual. Y eso es algo que también me encantó, porque es un libro que cuando ves el título dices, chin, o sea, a ver, ¿cómo? ¿Redentor? No, ya desde ahí empiezas como que dices, ¿qué va a decir? Y sí, en efecto, tiene esta connotación de la RAE, de redimir, del gran liberador, del libertador, del salvador, que es una imagen que la misma figura presidencial ha querido de alguna manera proyectar. Pero por otra parte, ella pone un punto y dice, bueno, discurso, me voy a centrar en discurso, propaganda y poder. Entonces, bueno, ¿por qué discurso? Pues porque lo que ella nos va llevando, como bien lo decía Claudia, es a esta relación que establece él con lo que desea que la audiencia capte, que haga, que crea, que sienta, que comprenda, que disfrute o que no disfrute, porque también es esa parte, ¿no?, de pasión y odio. Sí. Y entonces dice, bueno, hay que analizar el discurso. También hay que analizar la propaganda, que es esta acción y este efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos, ¿no? O en el caso de la mercadotecnia, compradores. Y el poder, que para definir el poder voy a leer una parte que ella señala en la página 50 y que hace alusión a Weber, que también eso me gustó mucho. Tenía mucho tiempo de no revisar a alguien que leyera con esa minuciedad a Weber, y dice, ¿qué es el poder? Es la pericia o el potencial para incluir en los demás. Una persona tiene poder cuando tiene la habilidad de incidir en las creencias, en las actitudes y en las acciones de otros. Entonces, son pues conceptos fuertes, pero que ella va entretejiendo a lo largo de todo el texto. Hace algún tiempo revisaba yo creo que ya es como bastante clásico este texto de Silvia Gutiérrez sobre discurso político y argumentación. Y ella decía hace ya muchos años, porque este texto lo hizo ella en el 2006, ella está en la UAM, y ella decía, fíjense qué tan actual es, ¿no? Hace más de 15 años. Decía, hoy en día se ha dado un redescubrimiento del discurso, tanto como modo o medio de intervención y de acción, cuanto como medio de presión y de violencia simbólica que se ejerce sobre un público, un auditorio o un grupo de destinatarios. De ahí que el poder de intervención del discurso ponga inmediatamente de relieve su importancia política y social. Y ella decía entonces, si estamos hablando de otro momento,
el reconocimiento de la centralidad del discurso en la vida social ha contribuido a que el campo del análisis del discurso sea un área de conocimiento fundamental para la formación de toda persona interesada en los problemas políticos y sociales. Bueno, pues por eso este libro es fundamental para los estudiantes de ciencias sociales, porque te permite de una manera interdisciplinaria ver cómo se puede entretejer una mirada de sociología, ciencia política, con el discurso de comunicación política y con muchas disciplinas que están aquí en este caldo de cultivo, en donde hay muchos intereses, muchas interacciones, pero todos tienen un propósito, es decir, nada es casual, que también esa es una parte que a mí me interesó mucho del estudio que presenta Yolanda. Nada es una casualidad, ¿no? Todo tiene una causalidad y está estructurado con un propósito. Entonces, esta parte que tú le das de rigor académico al texto, creo que puede servirle a muchísimas personas que estudian ciencias sociales, pero también le permite a un público no tan conocedor entender algunos rasgos importantes que uno debe ver en cualquier persona que representa nuestros intereses. En este sentido, el texto quiero resaltar que está dividido en 5 apartados. En el primero de ellos, y me encantó, porque tenía también mucho tiempo de no ver en tan pocas páginas una refrescada de lo que son los marcos de referencia para para entender el contenido del libro. Por una parte, este capítulo lo dedica al proceso del enmarcado, ¿no? Y ofrece un panorama general sobre los marcos que inspiran a Andrés Manuel López Obrador para identificar 4 periodos emblemáticos en la historia de México. ¿Hasta dónde? Pues hasta llegar a la Cuarta Transformación. Sin embargo, no dejo de mencionar que aprovecha esta oportunidad Yolanda para identificar los rasgos de un discurso populista en los mensajes de esta figura presidencial. Es muy, muy interesante ver cómo vas rescatando estos rasgos. A mí la verdad sí me gustó mucho cómo lo haces. Y ella concluye este primer capítulo diciendo: mostrar los marcos que integran la narrativa López Obradorista me permite trazar una ruta para ofrecer mi propia explicación acerca de los rasgos específicos de su liderazgo, del carácter persuasivo de las proclamas defendidas por Morena y de la eficacia de las distintas estrategias de comunicación que este político ha adoptado a lo largo de su travesía política. Y es cierto, o sea, estos marcos nos permiten entender por qué su discurso es como es. Por otro lado, en el segundo capítulo, también me gustó muchísimo, y es aquí la parte que me encanta de Weber, porque presenta una explicación y me gusta muchísimo lo que señalas. Aquí bueno, ahorita lo leo, pero señalas que vamos a encontrar un concepto que es fundamental, que es el de liderazgo. Entonces, ¿cómo alrededor de este concepto, en donde parafraseamos aquí un poco, pero bueno, son referencias a Weber, es la influencia de un personaje sobre grupos grandes o pequeños, o sea, no importa el tamaño, dentro de la sociedad, y que se explica por la existencia de fines comunes, los cuales implican compromisos políticos y emocionales, que es justo lo que tú decías, Claudia, que te lleva a esa pasión, en donde se presentan, ella rescata 4 tipos ideales, que son el carismático, el populista, el pragmático y el ético. Pero además aquí yo encuentro un hallazgo muy relevante en términos teóricos que yo no te había visto en otros escritos, porque se anima a decir, bueno, a ver, vamos a ver sobre tipos ideales que podemos hacer. Hace alusión a la tipología de Grint, que es bastante conocida, y dice ella, bueno, sí, tomemos, ¿no?, los elementos básicos: persona, resultado, posición y proceso, pero pues a Grint se le olvida uno. Entonces ella dice, hay un 5.º elemento, que es la capacidad persuasiva. Me gustó muchísimo que te animaras a decir, a ver, vamos a agregar algo a la tipología, porque en efecto la capacidad de persuasión que tiene es impresionante. Y entonces, bueno, le falta eso a una tipología ideal de un liderazgo, ¿no?
Esto la verdad lo dices muy rápido. Yo me encantaría que pudieras como después, tratas un poquito en otras hojas de hablar de esto, pero yo creo que esa va a ser otra entrega. Nos vas a tener que decir más sobre la capacidad persuasiva para la comunicación política, ¿no? También encontramos algunos elementos biográficos que van tejiéndose con los conceptos, y solamente me voy a detener en el cierre que hace Yolanda sobre este segundo capítulo, en donde dice: el éxito del mensaje López Obradorista consiste en que sus marcos de referencia coinciden con la evaluación de la política, la forma de pensar, los valores morales y los subterfugios pragmáticos de muchos mexicanos. De ahí su potencial persuasivo. Es contundente, pero bueno, es cierto, ¿no? ¿A quién está dirigido? Siempre cuando discutimos, mis amigas y yo, de ¿para quién habla? Bueno, pues obviamente no habla para mí ni para ellas, ¿no? A mí me habla en muchos sentidos, porque también por eso dejan de invitarme a algunas cosas, porque yo siempre digo que no todo está mal, y entonces, claro, en el momento en el que estás entre el sí y el no, cuando tú dices no todo está mal, entonces ya nadie sabe a dónde ubicarte, ¿no? Y entonces, claro, o estás en contra o estás a favor. Y mis amigas, por ejemplo, no se sienten para nada identificadas, y les digo, bueno, es que no les está hablando a ustedes, evidentemente, y esa es la parte del potencial persuasivo que tiene, ¿no? Está hablando para el público que él está seleccionando. En ese sentido, también encontramos un tercer apartado que se refiere a las organizaciones políticas y cómo Andrés Manuel López Obrador las ha usado para controlar y para construir capital político. Aquí llega tu parte politológica, y entonces, bueno, usa un marco de referencia para interpretar. Hay un análisis paralelo entre lo que fue el PRD y lo que es ahora Morena, que me encantó, y también me la debes, porque es muy poquito, son como 4 páginas, y a mí me hubiera gustado, ¿no?, que nos hablaras un poco más sobre este tránsito de Morena como un movimiento social a un partido político y luego a un partido en el gobierno. Me parece que es fundamental que como científicos sociales veamos, ¿no?, cuál es esta trayectoria, esta travesía del partido y también del líder carismático que lo acompaña, ¿no? No es nuevo para el mundo que los movimientos sociales después terminen en la construcción de partidos políticos, pero sí lo es para el caso mexicano, muy particularmente, en donde, bueno, pues tuvimos por muchos años el partido hegemónico, en donde, bueno, pues no había esta posibilidad. Entonces sí nos parece como algo pues muy novedoso, y bueno, pues son muchos los autores que han advertido sobre esta crisis de los movimientos sociales, pero también la crisis de los partidos políticos. Y hace rato hablábamos pues también de la crisis de confianza y de un montón de cosas que caracteriza a esta sociedad, pero no solo a esta sociedad, sino al mundo, ¿no?, en muchos sentidos. También hay que tomar en cuenta un elemento que no es menor, y yo aquí añado, y es que la sociedad ha cambiado. La sociedad ha evolucionado desde entonces, la cultura política también ha cambiado, y la ciudadanía también creo que somos más conscientes de que nuestra participación es determinante para tomar ciertas decisiones. Entonces, sí, ahí creo que estamos hablando de un momento distinto. El cuarto capítulo está dedicado a la travesía de estos 14 años para alcanzar la presidencia de la República, y ya voy a ir súper rápido porque ya se me están acabando los minutos. El último capítulo lo dedica a la cuarta transformación y se centra en la conferencia matutina y en cuáles son estos mensajes que está enviando. Yo creo que es una herramienta muy útil el poder ver e identificar, y aquí entra el concepto de propaganda que ella pone en su título, y que tiene que ver en cómo la propaganda es útil, es una herramienta útil, y cómo le permite definir la agenda pública todos los días. Cómo hemos cambiado también en esta dinámica, ¿no?, de interacción entre la prensa y la presidencia de la República, y cómo, bueno, pues el rendimiento de cuentas también tiene otro significado.
en donde, bueno, tampoco estábamos acostumbrados a eso. Entonces, bueno, yo cierro diciendo que la verdad me gustó mucho, se me hizo muy, muy interesante. Yo te felicito no solo por hacerlo, sino por la... Yo creo que logras, y no es fácil, si logras como separar tu parte subjetiva, es decir, el sujeto, de lo que es el análisis político. Ella cierra diciendo, en mi opinión, aunque López Obrador genera mucha tensión, no está ganando la lucha en el proceso simbólico de construcción y comunicación de significado. Aquí hablando de significados y significantes. Tampoco está ampliando su rango persuasivo, con miras a convocar a una esfera pública más sólida y potente, aunque quizá ese no sea su objetivo. Yo te felicito, creo que es un tema también coyuntural en cierto sentido, que es muy difícil separarte, ¿no? Tener esta mirada de lentes científicos para que no te lleve, ¿no?, a decir tu opinión. Y de verdad no la dice. No hay una sola línea en donde ella diga lo que opina, digamos, en términos del personaje. Que eso yo creo que es muy difícil, Yolanda, porque la mayoría de las personas caen en esa tentación, ¿no? Y creo que lo que ofrece es una mirada bastante objetiva de la parte de la comunicación política, del discurso, de la propaganda y de cómo se utiliza esto para el poder. Yo cierro diciendo que aquí se mencionan algunos datos sobre la aprobación que tenía el presidente en el momento en el que ella cierra su libro. Yo cierro diciendo que, bueno, sigue siendo tan polémico que, y lo platicábamos hace rato, las encuestadoras pues no se ponen de acuerdo, pero Pulse MX hace unos días, el 8 de marzo, decía que la aprobación es del 65%. En la misma fecha, Mitofsky decía 54%, el Financiero dijo en febrero que 56%, el Gabinete Estratégica 61% en octubre. Por ahí van. Yo cierro diciendo, el presidente de la República, en su momento, Peña Nieto, terminó su sexenio con 24%. Felipe Calderón con el 54%, Vicente Fox con 55%. Y este último, Vicente Fox, tuvo en 2001, después de vencer al PRI, el 77%. Es quien más aprobación ha tenido en la historia de este país. Entonces, pues yo los invito a conocer y a leer este libro, que sin duda ofrece muchísimos elementos de análisis y de reflexión, y te felicito muchísimo, Yolanda. Felicidades. Muchas gracias a las palabras de la doctora Valverde. Pues se dan cuenta, Claudia dice, hay que ayuda a comprender el López Obradorismo. La doctora Valverde nos ofrece prácticamente la revisión de literatura, no solo la que se presenta en el libro, sino también este recorrido histórico, el López Obradorismo como una construcción de más larga data, es decir, no es de este sexenio, sino de mucho más tiempo, y mucho me temo que faltará el tomo, porque muy posiblemente no se acabe el fenómeno en este sexenio. Entonces, le cedo la palabra a la doctora Meyenberg, por favor. Bueno, yo les agradezco las cariñosas reseñas que han hecho del libro. Yo voy a hacer una anécdota sobre Claudia. Claudia, sí, yo espero que ya no tanto, espero que después de leer hayas pasado al otro, pero es hiper López Obrador. Entonces, cuando escribe muy bien, y cuando escribía, ella sí que pone opiniones sobre los que no son López Obradoristas, como Fox. Y entonces decía, como este tonto de Fox, que dice que esto, que dice lo otro. Y entonces yo le dije, tú eso en un artículo periodístico puedes perfectamente decirlo, pero no lo puedes decir en una clase. Entonces, nos costó trabajo, pero al final lo logramos. Y a mí me pasa un poco a la inversa, ¿no? Yo soy hater, ¿no? Y yo creo que la cuestión de exorcizar al personaje fue la que un amigo me decía, pero es que estás obsesionada con lo que sobre. Y la cuestión de exorcizar al personaje fue la que me llevó a escribir esto.
Y sí, lo que traté es de que el libro se desmarcara de lo que hacía escrito López Obrador, que eso sí es muy visceral, ¿no? Sí. Tonto, 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 inútil, 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 nocivo, nocivo, nocivo. Y lo que yo traté es de decir, usted léalo y tome sus propias conclusiones, ¿no? Un poco a la beberiana, ¿no? Como no se puede siempre, pero se puede. Entonces la beberiana, ver y ponerle al lector de una manera que intenté que fuera sencilla las evidencias para tomar sus propias conclusiones. Creo que el libro tiene dos cosas que a mí me gustan, que es un libro sobre López Obrador, pero bien podría ser sobre otros, o sea, sirve para estudiar a otros como López, ¿no? Entonces eso creo que está bien. Y la otra cuestión es, ahí está, usted como Claudia a lo mejor esperaba que yo le tuviera a López, no, a lo mejor sí que le tuviera a mi manera, pero con un criterio entre comillas de cientificidad. Entonces pues yo espero haber logrado mi propósito de poner en la opinión pública una publicación que no fuera esta de tonto, 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 porque como dice Carla, López Obrador tiene sus buenas y sus malas. Yo siempre digo, si me citan lo niego, pero en esto estoy de acuerdo. Entonces, yo creo que ahí hay muchos elementos para ver a López desde una óptica distinta y para ver a un personaje muy tenaz, sí, ¿no? Un personaje cuya y además con un instinto político muy peculiar. sí. Es un hombre que puede gustarte o no gustarte, pero lo que hizo el PRI, lo que hizo el PRD, el brinco del PRD a Morena, y luego toda esta capacidad de cambio de discurso cuando le era conveniente para seguir siendo un personaje de agenda, a mí me parece muy interesante de estudiar. Entonces, pues ojalá y les guste, ojalá y lo compren y ojalá y tengan una opinión más ponderada sobre el personaje que fue mi propósito al escribir. Muchas gracias. Bueno, pues ahora alguna intervención, alguna pregunta, alguna cuestión. Anímense ya, fíjense, falta el segundo volumen, falta el estudio comparado, ¿no? Que nos ayude. Entonces, aquí hay mucha materia. Y como dije, faltan 72 días para la selección. Nada más quiero comentar algo rapidísimo, agregando lo que comentaba mencionaba la doctora, o sea, yo recién había empezado a leer unas páginas, o sea, unos capítulos, y o sea, va a sonar como si me hubiera poseído la doctora en un momento, pero yo tengo un padre que es observadorista, y entonces voy con mi padre y le digo, papá, es que tienes que leer este libro, papá, es muy necesario, porque tú ya eres fanático, papá, o sea, de verdad, lee este libro, y eso que la doctora dice que yo soy, imagínense cómo es mi papá, entonces le dice, papá, que tienes que leerlo, y yo empecé a argumentar desde el libro, y yo decía, madre mía, ¿quién soy? ¿Qué ha hecho de mí la doctora? Entonces, sí creo que el libro, o sea, yo sé que yo hablo de esta parte como muy emocional, y soy la primera que les dije, no se dejen llevar por las emociones, pero creo que esto es lo que logra este libro, o sea, también la parte de que menciona la doctora Carla, desde una perspectiva muy científica, creo que yo me fui desde la parte más emocional, no sé si por mi trayectoria, no sé, pero sí creo que
es un libro que concita muchas emociones donde es que no te aburres, porque uno pensaría, no, es que tiene muchos datos históricos y tiene muchos años y la historia del PRD de manera, sí pormenorizada, sé que suena dicotómico, pero desde una parte pormenorizada, pero también lo hace de una forma sucinta y muy, muy pertinente es la palabra, muy acertada, muy atinada. Entonces yo cuando llego con mi padre le digo, papá, tienes que... Mi mamá no es más, creo que mi mamá es más como usted, doctora. También equilibrados. Entonces, bueno. Pero le digo, papá, yo creo que este libro, de ahí surgió mi duda de, bueno, ¿y para quién es este libro? Y sí creo que es muy necesario que los que somos López Obradoristas intentemos deslindarnos, bueno, no debería decir aquí mis inclinaciones, pero que intentemos deslindarnos un poco de esta parte fanática y emocional. Y como mencionaba y contaba la doctora Carla, la doctora Yolanda en ningún momento ella dice me cae mal, no lo soporto, lo odio, o la frase de López, ¿no? Jamás. Yo de hecho cuando empecé a leer el libro, yo dije, ya le cae bien López Obrador, ya le cayó bien. Dije, ya le cayó bien López Obrador, porque tiene esta habilidad de construirlo, no reconstruir, no es construir, es ir recopilando la información que ya está, pero ella lo va, como dice la doctora Carla, ¿no? Lo va enmarcando dentro de este contexto y la maravilla del fenómeno que es López Obrador y de una forma en que la doctora lo va contando, donde te vas imbuyendo en una historia, que a ver, no es una novela, pero te va imbuyendo en esta historia de quién es López Obrador y hasta te ves en un espejo de, híjole, esto hizo conmigo López Obrador, o sea, yo caí también en esto mismo, que igual a mí tampoco me hablaba López Obrador en un momento, en algunas cosas sí me habla López Obrador, en otras no. Pero me gustó mucho cuando lo leía, porque yo hasta anotaba, yo decía, híjole, esto no estoy de acuerdo con la doctora, ¿qué voy a hacer, no? Pero es el punto del libro, es el punto, que te haga cuestionarte, que te haga preguntarte todo, y hay libros que no lo logran, pero este sí lo logra, sobre todo como las palabras que utiliza la doctora, muy cuidadosa, desde la parte también científica, y donde, si ustedes no la conocen, uno nunca pensaría de, no, sí, se nota que vitupera. No, en ningún momento. No, o sea, les digo, yo lo leía y decía, se me hace que va a votar, ¿no? Porque, no. Yo te dije, voy a platicar con ella, a ver qué piensa. Y a mí, la verdad, algo que sí, doctora, me causó al principio inquietud, es cuando vi la palabra de redentor, como esa doctora Carla. Yo desde ahí dije, ok, ya empezamos mal, ya está empezando a ofender a AMLO. Pero luego lo van construyendo de cómo va pasando de este luchador social, de este mártir, de esta víctima del poder, de esta élite, de la mafia del poder, y cómo todo lo van a la doctora reconstruyendo y concite este cuestionamiento porque tiene mucho sentido con la realidad palpable que vemos, que leemos, que consumimos todos los días. Entonces, si quieren cuestionarse, quieren que haya una revolución de verdad neuronal de lo que creen, es que sí. Léanlo. Sí, léanlo. Y luego se pelean con su familia, pero léanlo. Pobre Claudia, porque en su casa vive la polarización que se vive en el país, entonces... Pero este libro ayuda a tener un equilibrio. Oye, hasta cambiaste de nombre. De Fernanda. Ya, soy Claudia. Pedro, por favor. Yo vine aquí, me esperaba que hablaran de que el libro tiene que ver con un egresado de esta facultad. Nadie ha mencionado eso y tal vez eso es parte de la historia. Esta mañana dijo que terminó sus estudios. Por eso no lo mencioné. Es probable que sea eso, pero bueno, por lo que usted dice, parecería que Fernanda hace un marco, y luego la transformación, la dimensión, y entonces va caracterizando, por lo que ustedes han comentado, un personaje que en la política es distinto a lo que han sido los candidatos en los últimos 30 años. Cualquier candidato hablaba de un periodo de 6 años y elaborar un proyecto para 6 años y además recogía propuestas, etc. Por lo que ustedes dicen, habla de una trayectoria que viene por lo menos de 18, entonces no habla tampoco de un sexenio, sino de una transformación de mediano plazo, etc. Utiliza instrumentos diferentes y de manera señalada la conferencia de prensa,
tomando 5 categorías para definir un personaje en varias dimensiones, y creo que ese es, porque comentan ustedes, un elemento más importante, o que caracteriza un político que tiene otra perspectiva y tal. Y bueno, ojalá en la facultad hubiera un poco más de difusión del trabajo de un egresado de la propia facultad. Sí, quisiera comentar algo rápido de eso. Fíjate que es bien interesante lo que dices, Pedro, porque ciertamente en el libro no se toca esa parte en la biografía de manera tan específica, ¿no? Sobre su tránsito por la facultad. Pero sí lo hemos comentado algunos, ¿no? Aquí, o sea, entre colegas, de por qué no se ha, bueno, desde que llegó, es decir, no hubo un acercamiento, ¿no? Y no hubo un acercamiento y luego también vino el COVID. Entonces, no podemos olvidar también la coyuntura que se da en ese sentido. Y creo que en realidad es tan polémico que entonces a la universidad no le convenía pues hacer como cantar que un egresado de la universidad era presidente de la República, porque hay demasiadas fobias y demasiadas filias dentro de la propia universidad. Pero sí creo que es un fenómeno que no había ocurrido antes. Y que no había ocurrido antes porque también la consistencia de un partido hegemónico pues hacía que muchos que fueron egresados como Salinas, ¿no? O como otros que habían sido egresados de la UNAM, tuvieran en ese momento pues el cobijo, ¿no? El cobijo del alma mater. Sin embargo, también eso ha cambiado en el país. Si yo te digo cuántas universidades ofrecían en 1951 un título de Ciencias Políticas y Sociales, era uno, esta. Ahora hay más de 100. Entonces también se ha modificado la geografía política de las instituciones de educación superior y ya no somos el único semillero de presidentes, pero sí somos la semilla que da, digamos, a un egresado de la facultad, y eso se tiene bastante velado dentro de la facultad. Y yo creo, desde mi punto de vista, yo considero que en su momento, 2000, cuando llegó pues a la presidencia, sí considero que fue un error institucional. Después de todo lo que ha sucedido, se ve diferente, pero en ese momento sí era momento de decir, la facultad tiene a un egresado como presidente. Y no se hizo ese trabajo. Y ya, bueno, con el COVID se complicaron las cosas y hemos regresado aquí después de 4 años, que sí son para mí un momento de inflexión en el mundo, de la pandemia. Y también es muy chistoso como pareciera que no pasó nada, ¿no? Como que el COVID no entra en muchas dimensiones y pareciera que ya regresamos y que ya no pasó nada, pero sí creo que es bien interesante lo que dices. No sé qué opinas tú. No, y bueno, esto que dice Carla, en su momento no se hizo, y después López Obrador sí se manifestó muy en contra de la UNAM en muchas ocasiones. O sea, entonces, pues, ¿cómo reconoces un egresado de una institución que el propio egresado critica, ¿no? Entonces, sí, bueno, creo hay muchas historias urbanas atrás de eso. Sí, claro, pero en un inicio Graue manifestó no podía manifestar su aprobación al triunfo de López Obrador, pero sí una disposición a conversaciones entre ambas instituciones, ¿no? Pero sí después, pues, López Obrador es un personaje muy visceral, entonces cualquier cosa que sale un poco de sus parámetros contesta muy rápidamente, y eso genera ciertas fricciones con la UNAM, ¿no? Sí, habría que repensarlo ahora que se va, ¿no? Por lo menos que se va a su rancho. No, que termina formalmente, digamos, que termina formalmente su gestión, ¿no? Ojalá se vaya. Bueno, eso es lo que yo creo. Pues
como se dan cuenta, ya alguien tiene que hacer una tesis de maestría o de doctorado sobre López Obrador y la UNAM, ¿no? Entonces, sobre todo que su egresado decano. si quieren, Pasó 14 años. tenemos otros que duran más, ¿eh? Entonces, ¿alguien más? Por favor. Bueno, a mí me han convencido realmente de lo que lo que han presentado, y creo que es un punto esencial para la sociedad, porque siento que en este punto, cuando ya encontramos a políticos con diferentes estrategias o muchos puntos en los que chocan, también los ciudadanos chocamos mucho, y entonces ya empieza un odio entre nosotros. Tú eres fanático de Obrador, no, yo estoy en contra, y entonces creo que es el punto que ahorita en esta sociedad, bueno, a mí me ha pasado que llegan a puntos donde ya entramos en una cuestión de odio entre nosotros por una cuestión de partidos políticos, que realmente desconstruimos nosotros mismos estos problemas. Me pasó hace poco cuando en una mañanera habla Obrador, habla sobre la cuestión de cómo trabajar con diferentes partidos, ¿no? Con el PAN, cuando creo que trabaja con Samuel García de Movimiento Ciudadano, y que dice, es que lo tenemos que manejar de manera partidista. Una cosa es ser partidista y otra cosa es ser gobierno, y en el gobierno somos todos. Entonces ahí como que me impactó y como que me fanaticé mucho por él, pero ya cuando lo hice en práctica, ir a espacios culturales, ahorita que se inauguró, yo soy de Cutitlán, y se inauguró la biblioteca Lenia Poniatowska y el Ágora, era como así de, pues quiero tratar de dar la idea de generar proyectos culturales, de estas cosas, y era no, aquí no, en otro lugar. Entonces uno se da cuenta que no, como ciudadanos nosotros no podemos hacer cuestiones como Obrador dijo, ¿no? En ese momento todos somos un gobierno. Y entonces ahí empiezan como los problemas cuando te llega a convencer, y hay veces que te llega a la cuestión de desanimar en algunos casos, ¿no? Por ese tipo de populismo que lleva en todo su periodo, ¿no? Y también una parte que me gustó mucho, que se maneja como un discurso interpretativo, ¿no? Como lo manejaba Paul Ricoeur, en la cuestión de que es una interpretación de lo que tú sientes, ¿no? Es como una melodía, una pieza musical. Es como, a mí me puede gustar Chopin por algunos aspectos y me puede no gustar porque me pone triste y a uno pone alegre. Entonces hay que poner como esa cuestión de, bueno, yo siento esto por él, pero no es como fanatizarse en una cuestión, porque eso es lo que genera los problemas de la ciudadanía, ¿no? Por estas cuestiones de yo soy obradorista y yo soy panista, y no, que yo soy comunista, no, y que yo soy neoliberal, y todas esas cuestiones, incluso pasa en Estados Unidos, ¿no? Yo soy democrático, yo soy republicano, y cosas así, pero la cuestión es lo que me gusta, es el que hay que interpretar, hay que saber qué cosas sí están bien y qué cosas están mal de una persona, y como lo mencionaba, hay veces que uno dice, pues es que pues, ni el bien ni el mal, ¿no? Es como un equilibrio personal que uno dice sí, pero hasta aquí, y también no estoy de acuerdo en esto, pero tengo que respetar, ¿no? Hay que aprender a escuchar a las otras personas para poder comprender como la cuestión ciudadana, ¿no? Que es lo más importante que se ha manejado, evolucionar. Muchas felicidades. Gracias. ¿Alguna cuestión adicional? Si no, bueno, los invitamos a comprar el libro. Cuando alguien dice Obrador, está en contra de López Obrador, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más? López. López, claro, ese también es. Pues un gusto que hayamos estado todos y todas en esta presentación. Es nada más que agregar. Muchas felicidades por el libro y esperamos. No, usted, doctora.